Repetir un tema realmente importante de poder identificar en su momento. Hablamos de síndrome porque realmente no es una enfermedad como tal, es un conjunto de signos o síntomas relacionados a una manifestación de una oclusión intestinal, como lo van a poder encontrar. Y esto nos da ciertas características en diversos momentos en los cuales se van a poder identificar algunos signos o síntomas propios de la manifestación. Y también dependiendo de la localización, la ubicación, grupos etarios, ¿sí? O patologías asociadas. Por definición, ¿cómo podemos definir este síndrome obstructivo, ¿no? O oclusión? Como una detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en el segmento del intestino. Puntual. Es una de las urgencias más frecuentes y más graves de la patología abdominal. Puede ser desde un cuadro suboclusión, una suboclusión muy leve, hasta un cuadro de una peritonitis severa, ¿no? Lo cual puede acabar en unas complicaciones realmente dramáticas. Son fundamentales el diagnóstico y el tratamiento definitivamente precoz. Cuando ustedes comiencen a hacer su parte práctica hospitalaria, esa práctica virtual, van a poder tener la oportunidad de estar frente a diversos cuadros. Especialmente va de la mano mucho cuando llevamos el tema de cirugía, ¿sí? La parte de epidemiología, doctor, pero ¿dónde encontramos con más frecuencia este tipo de casos? Lo más frecuente es por bridas y adherencias postoperatorias, que pueden llegar a ser hasta un 60-70%. Afectan fundamentalmente más al intestino delgado, ¿sí? Otro grupo también muy importante es el tema de las hernias, fundamentalmente las hernias inguinales, ¿sí? Las cuales pueden estrangularse, pueden posteriormente gangrenarse y estas generar diversas manifestaciones, depende de la localización de la hernia, que también no necesariamente es inguinal, ¿no? Puede ser inguinoescrotal, puede ser umbilical, puede ser epigástrica, ¿no? Puede ser lateral. El nivel más frecuente de asentamiento de la obstrucción intestinal siempre va a ser en el intestino delgado, eso quedemos muy claro, ¿sí? Conceptos básicos. Si tenemos en cuenta que hay una detención y acumulación del contenido intestinal, doctor, ¿qué causa nos puede generar una obstrucción? Una obstrucción mecánica es una posibilidad, o una obstrucción funcional o adinámica. Si vamos por la parte mecánica, puede ser una obstrucción completa o una obstrucción incompleta. La obstrucción incompleta, también llamada suboclusión, ¿no? O subobstrucción, en algunos casos también lo pueden encontrar, ¿no? Y cuando hablamos de que es funcional o dinámica, es una pseudoobstrucción. Y vamos a ver más adelante que no es tampoco nada infrecuente el tema de una pseudoobstrucción intestinal. Causas más frecuentes según grupos de edad. Quise colocar esta porque me pareció importante que ustedes puedan reconocer e ir introduciendo algunas ideas que son también muy frecuentes, ¿no? Especialmente en diversos grupos etarios. Cuando pasen por pediatría van a darse cuenta que es todo un capítulo muy amplio. En recién nacidos existen malformaciones congénitas, ¿no? Onfaloceles, atresias intestinales, atresias duodenales, que dan diversas características. La presencia de hilio meconial. Hilio meconial, su nombre lo dice, hilio, algo lento, producto, ¿por qué? Porque hay ingesta de meconio. En el lactante, usualmente el megacolon congénito, producto de lo más frecuente, una ganglionosis, ¿no? O también conocido como síndrome de Hirschsprung, o enfermedad de Hirschsprung. Y en la infancia, lo que se llama la invaginación intestinal, ¿no? Hablamos de invaginación, o esta frase en la cual hay el intestino delgado pasa a estar por dentro del intestino grueso, ¿no? En adultos, ¿qué es más frecuente en edad media? Bridas y adherencias postoperatorias. Doctor, una pregunta: ¿a partir de cuándo comienzan a aparecer las bridas o adherencias? Sería una pregunta adecuada. Porque
Hay que tener en cuenta que las adherencias, como vamos a ver acá en algunas imágenes, van a ser realmente... ¿Y dónde empieza más frecuente una brida, doctor? Mientras más cercano a las áreas manipuladas, ¿sí? Vamos a ver acá. Acá hay una brida, acá hay adherencias que son fibrosas, son como telas de araña, ¿sí? Vamos a ver. Y en los ancianos es muy frecuente el cáncer de colon y el fecaloma. Como su nombre lo dice, fecaloma es una acumulación, una impactación de heces en el recto, ¿sí? Es lo más frecuente, lo más común, que puede ser de diversas extensiones. La etiología, vamos por etiología. Como mencionamos por acá, hay un pequeño grupo que es importante mencionar en intestino delgado, que son las neoplasias. Doctor, ¿cuál es la neoplasia más frecuente de intestino delgado? ¿Es importante poder identificarla? Sí, y esa es una tarea para ustedes. ¿Sí? Esa es una tarea para ustedes. En caso de intestino delgado, el bilio biliar, cuando hay una complicación producto de una obstrucción biliar que es más frecuente por un cálculo en la vía biliar, y esta de acá por adherencia fistuliza, hace una fístula entero biliar, es donde el cálculo muchas veces puede ser tan grande y que puede obstruir la luz, ya sea parcial o totalmente del intestino, ¿sí? ¿Se da con frecuencia? Sí se da, sí se ve en los hospitales. Y forma parte, pues, del grupo de menor cantidad que es el hilo biliar para generar obstrucción en el intestino delgado. En el intestino grueso, a la cabeza, siempre van a estar las neoplasias malignas, más de un 50%, ¿sí? Posteriormente, y no muy distante de la diverticulitis, la enfermedad diverticular, están los vólvulos, que es una alteración la cual va a generar una rotación del eje mesentérico, ¿sí? Fundamentalmente de la asa sigmoidea, ¿no? De la porción del sigmoides del colon izquierdo, ¿no? En este caso del colon distal. Es donde se rota, y al rotarse, posteriormente, pues, ese vólvulo va a generar una obstrucción definitivamente. Otras causas, hay que tener en cuenta siempre el tema de los abscesos. Doctor, ¿pero por qué se produce un absceso? Por una diverticulitis, es cierto, ¿sí? Algunas atresias, algunas estenosis, ¿sí? Postquirúrgicas, divertículo de Meckel, ¿no? Que es un rezago congénito que puede aparecer en el intestino delgado. No nos olvidemos de lo que hemos visto ayer acerca de enfermedad inflamatoria intestinal, que una complicación, ya sea de una enfermedad, una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, nos podría brindar una obstrucción por diversos motivos. La radioterapia, ¿qué nos puede generar? Muchos habrán escuchado, hay pacientes que han recibido radioterapia y tienen colitis actínica, tienen enteritis actínica, ¿no? Y esto lo que puede generar son adherencias en el intestino, ¿sí? Y esas adherencias pues van a generar que el paciente pueda presentar síntomas y signos referidos a obstrucción intestinal. El uso de algunos fármacos químicos intraluminales, la presencia de pólipos de colon de diverso tamaño, pero doctor, la mayoría de pólipos son chicos, sí, pero hay algunos pólipos grandes de 2 centímetros, ¿no? 3 centímetros que pueden generar su función parcial. Cuerpos extraños. Doctor, ¿cómo llega un cuerpo extraño al colon? Fácil. Mucho se habla del empalamiento, ¿no? Hay pacientes que tienden a tener hábitos sexuales tóxicos y muchas veces por un tema de que se introducen algunos objetos por un efecto de presión negativa, son automáticamente, por así decir, atrapados, ¿no? No son fáciles de sacar y eso es parte de un cuerpo extraño, eso va a generar una obstrucción intestinal. El besoar, ¿qué es besoar? El besoar es la formación de un cúmulo propio de la ingesta de cabello, que se da en muchas patologías relacionadas a la alteración de la salud mental, ¿no? La invaginación intestinal también es frecuente y en algunos casos la endometriosis, cuando es severa, va a generar ciertos cambios y va a generar estenosis definitivamente, fundamentalmente en el colon sigmoides.
Viene por acá, la clasificación. Hablamos de la presentación. Sí es cierto. Hay pacientes que van a debutar de forma muy aguda. Hay pacientes que van a manifestarse de una forma subaguda, una forma agravativa, progresiva, episódica, ¿no? Y que muchas veces tiende a hacerse crónico, ¿sí? En cambio, hay otros que aparecen intermitentemente. Tiene una obstrucción parcial, unas horas, se abalona, le da náuseas, vómitos y posteriormente mejora, pasan y cada cierto tiempo está así, ¿no? O podemos tener pacientes que realmente están normales y pueden también presentar episodios intermitentes, o pacientes con obstrucciones crónicas, ¿no? Que tienen episodios de normalidad y que van a tener episodios de agudeza. Hay que tener en cuenta todos estos momentos para poder identificar. Por eso lo rico de la parte clínica en este tipo de presentación. La localización. Cuando es proximal, sí, hay que tener en cuenta que es proximal hasta el Y1 y cuando es distal afecta hasta el ilion. Ahora, la intensidad. Si es incompleta es una suboclusión, si es completa es una obstrucción. La parte mecánica. Puede ser una obstrucción simple, una volvulación, una estrangulación por producto de una asa cerrada, ¿no? O puede ser funcional, por una parálisis, por un cuadro inflamatorio. Hay una paresia. Ayer que les puse un caso clínico de una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En una radiografía vieron que había un colon distendido de más de 6 centímetros con un engrosamiento de la pared. ¿Sí? No había nada mecánico que lo obstruya, pero el cuadro inflamatorio era importante y había una distensión importante de las asas, ¿no? Eso nos hacía una pseudoobstrucción o un ilio paralítico. ¿Están o no están? Jóvenes. Jocelyn, ¿estás? Sí, doctor. Sí, doctor. Karen, vivo, ¿estás? Karen. Karen. Karenia, ¿estás? Karenia. Activen sus cámaras, por favor, jóvenes. Activen su cámara. Tenga la amabilidad, delegada. Activa la cámara, por favor. Que activen su cámara. Intestinal por un obstáculo orgánico, anatómico o estructural, lo cual va a impedir la progresión del contenido intestinal. Y en cambio, cuando es paralítico hay una alteración funcional motora, digestiva, sin que exista un obstáculo. Lo más común es que exista una obstrucción mixta. No puede ocurrir una obstrucción mecánica y que simplemente quede en ser mecánica. Va a haber un conjunto de características o fenómenos los cuales se van a dar en el transcurso, que puede ser consumo de algunos electrolitos, los cuales también van a condicionar a que esto se exacerbe, ¿no? Marcadores inflamatorios, los cuales van a generar algunas sustancias, las cuales van a generar paresia. Y esto va a llevar realmente a una obstrucción mixta, que es lo más común. Causas más frecuentes de cada tipo, ya lo mencionamos, desde adherencias hasta enfermedad inflamatoria intestinal, en el caso de lesiones que podamos tener en algún tipo de colitis ulcerativa o en alguna enfermedad de Crohn. Y en el ilio paralítico, que es lo más común, que es el posoperatorio, el cólico nefrítico nos lleva a un hilo importante, la periconitis también, y el metabólico por hipocalemia. La sepsis también es una causa muy importante de ilio paralítico. No nos olvidemos la pancreatitis. La pancreatitis, doctor, ¿por qué la pancreatitis vomita? ¿Por qué la pancreatitis tiene náuseas? ¿Por qué cuando está el paciente mejorando le decimos, para mí una guía muy importante, a pesar de que no podemos tener algunos exámenes a la mano, es, señor, ¿está logrando evacuar flatos? ¿Está logrando evacuar gases?
Sí, doctor, ya estoy sintiendo que puedo evacuar un poco mejor. Ah, ya, estamos interpretando que ese hilio paralítico está mejorando y eso es un buen indicador para poder en nosotros empezar algo de alimentación. ¿Sí? Los datos clínicos útiles para reconocer la causa de la obstrucción. Cuando hay una cirugía abdominal previa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es una posibilidad de síndrome adherencial. Si hay una hernia inguinal o crural, hay una estrangulación hernial y es una gran posibilidad. Y cambios en el hábito intestinal, fundamentalmente cáncer del colon. ¿Cuál más frecuente? Sigmoides colon izquierdo. Los cólicos biliares, hay que siempre tener la posibilidad de que haya que estar frente a un hilio biliar. Y el encamamiento prolongado que nos lleva al fecaloma en las personas de edad mayor, pacientes geriátricos fundamentalmente. Ah, y una cardiopatía previa. La cardiopatía previa, insuficiencia cardíaca, nos puede llevar a sospechar cuando hay un dolor abdominal, fiebre, ¿no? E hilio brusco, estar frente a una isquemia mesentérica, un dolor crónico que no mejora. Y la fisiopatología, para hablar acerca de cuál es el momento de la fase de la lesión, una fase inicial, o nosotros también lo llamamos fase del evento, cuál es el evento, cuándo inicia el evento, y una fase reaccional o de estado, y una fase terminal. Hay que tener en cuenta estas tres fases muy importantes. Fase de inicio, alteraciones en la motilidad intestinal fundamentalmente. Esto va a generar un aumento de gas en la parte proximal, una acumulación de líquidos, una pérdida de la área, la cual tiene que ver con la absorción de estos líquidos, generando un círculo vicioso, ¿no? La parte inflamatoria va a generar que salgan más líquidos, pero de tal manera que no se pueden absorber bien. Esto va a generar más distensión. La acumulación de la flora intestinal, porque la flora intestinal tiene una historia natural, va a generar lo que se llama incremento de sobrecrecimiento bacteriano, y esto va a llevar posteriormente a una proliferación bacteriana con migración posterior. Alteraciones en la motilidad intestinal. En la parte de la obstrucción, hay un cambio mioeléctrico. Primero hay movimientos de lucha, hiperperistalsis, lo cual lo vamos a identificar como aumento de los ruidos hidroaéreos. Dolor abdominal tipo cólico y una oleada peristáltica importante. Pueden llevar a un dolor importante, acúmulo de contenido intestinal y distensión de asas. Posteriormente, potenciado por la relajación perceptiva. Hay reflejos inhibitorios del sistema neuroentérico parietal. Definitivamente hay algunos reflejos los cuales van a suspenderse, van a dejar de producirse algunas sustancias como el óxido nítrico, por ejemplo. La acumulación de gas. El aire deglutido, ¿sí?, que es el aporte más importante, aproximadamente hasta un 80%, va a haber una fermentación bacteriana incrementada, una neutralización del bicarbonato de las secreciones biliares y pancreáticas. Y esto va también, la presencia de nitrógeno mal absorbido por la mucosa va a generar un incremento en la formación de gas. La acumulación de líquidos, la presión hidrostática cuando es mayor de 20 centímetros de agua, hablamos de que va a haber una acumulación de líquidos. La deglución, los jugos digestivos, hay una menor superficie de absorción, como les mencionaba, y esto va a llevar a una hipersecreción refleja en respuesta a la distensión. Va a generar secuestro de líquidos y de electrolitos. Esto va a generar que el paciente se deshidrate. Y ahí la importancia de la colocación de una sonda, ya lo van a ver cuando les corresponda hablar acerca del manejo, la colocación de una sonda nasogástrica, cuando la sospecha es en la parte alta, va de cabeza, y esto el paciente se puede contabilizar cuánto de líquido está perdiendo para nosotros poder reponerlo, ¿sí? La acumulación de la flora intestinal, hay un estancamiento del contenido intestinal, por lo tanto hay crecimiento bacteriano progresivo, principalmente gram negativos y anaerobios. He ahí y donde radica el fundamento para el uso del antibiótico y la cobertura de gram negativos y anaerobios, ¿sí? Cuando ya lleven el área de terapéutica, farmacología clínica, van a poder identificar y saber realmente qué tratamiento van a tener que usar en estos casos. Les dejo la pregunta al aire. ¿Desde qué parte del tubo digestivo comienzan a aparecer los gram negativos y los anaerobios?
¿O es que en toda el área del intestino delgado y grueso tenemos gram negativos y anaerobios? Es una pregunta que dejo al aire como para que ustedes les genere una motivación y puedan revisar. La acumulación de la flora intestinal va a llevar a pérdida de líquidos y menor absorción. La mucosa produce mediadores inflamatorios, citoquinas, péptido inhibitorio vasoactivo y prostaglandinas, los cuales son marcadores inflamatorios. La fase de reaccionar o de estado, ¿qué sucede con el organismo? Va a haber un secuestro progresivo de líquidos, ¿no? Definitivamente. Aumenta la presión intraluminal, eso en las imágenes, ya sea en tomografía, ya sea en ecografía, ya sea en resonancia, en lo que ustedes quieran ver, en radiografía de frontal, lateral, de cúbito, con ángulo, todas van a coincidir en que hay una distensión de las asas, ¿sí? Más la pérdida progresiva de líquidos, vamos a poder identificar algún edema o engrosamiento de la pared de las asas. Esto va a llevar a pérdida de líquidos, ¿sí? Es mayor si es más distal, eso no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque en la parte más distal es donde se absorbe más líquidos. Y si no está funcionando adecuadamente bien, la deshidratación va a ser mayor. Incluidos los vómitos por rebosamiento y aspiración, ¿sí? de nasogástrica como parte de la terapéutica. En la deshidratación hay que valorar algunas características. Hay que valorar la hipovolemia y los trastornos hidroelectrolíticos. No nos podemos olvidar acerca de esto. No nos corresponde, pero es importantísimo tratar de recalcar estos fenómenos los cuales van a llevar realmente a que el paciente se descompense. Vamos a hablar acerca de una alcalosis, una acidosis metabólica también. Y esto va a llevar a una respuesta compensatoria. Va a haber algunas respuestas adrenérgicas las cuales van a tratar de compensar estas alteraciones. El sistema de activación del renina-angiotensina, aldosterona, va a aumentar la concentración de sodio, disminuyendo el potasio, ¿sí? Y a la vez disminuyendo también los hidrogeniones, en este caso la pérdida, ¿no? Además de la secreción de la aldosterona. ¿Hay alteraciones en la vascularización de las asas distendidas? Por supuesto. La circulación se va a ver definitivamente alterada por diversos mecanismos los cuales van a llevar a un efecto de agresión, ¿sí? Cuando algo es agredido, puede llevar a efectos en los cuales pierdan algunas funciones la microvascularización, fundamentalmente por esos intercambios entre capilares. Se pueden romper, ¿no? Dificulta la irrigación y el drenaje venoso a la vez. Esto puede llevar a una isquemia parcial que puede llegar a ser total. Posteriormente nos puede llevar a una gangrena, una perforación, peritonitis y una sepsis grave. Esto, en conjunto, lo podemos evidenciar como el SIRS, como el sistema de respuesta inflamatorio sistémico. Y esto lo vemos en un paciente, el cual puede venir incluso ya con anemia, el cual puede venir con fiebre, taquicardia, taquipnea, ¿sí? Y presión baja. Esto ya nos está obligando a nosotros a entender que ya no estamos en una fase inicial, ya estamos en una fase un poco más avanzada, ¿no? Hay un acúmulo de radicales libres activando células inflamatorias. Estas van a tener un efecto local y un efecto sistémico a la vez. Translocación bacteriana, una frase, una terminología que se usa mucho en pacientes con hepatopatías. ¿Hay alteraciones de la flora? Por supuesto, pero no nos quedemos solo con eso. Doctor, ¿y qué parte, si bien es cierto, de translocación bacteriana es más importante? ¿No? ¿Por qué cubrimos en algunos pacientes más con gram negativo, para gram negativos y en otras oportunidades para anaerobios? Va a depender primero de la altura de la obstrucción, ¿sí? Y esto nos puede hacer entender de que en todo el tubo digestivo no hay la misma cantidad de gérmenes y el tipo de gérmenes que en otra área. Y esto nos va a permitir tomar decisiones. Cuando hay una alteración de la flora, las bacterias patógenas y endotoxinas
hay una rotura de la barrera intestinal. Hay un paso directo de algunos patógenos a la circulación sistémica ¿no? por, por cercanía. Muchos van a pasar por el sistema linfático y otros por el sistema transperitoneal, por las fenestras, llevando a una clínica típica, incremento de los signos cardinales, hipovolemia compensada, ¿no? El paciente hace una hipotensión ortostática, que es importante, a la movilización, hay frío, hay sudor, no hay actividad adrenérgica, hay sepsis, taquicardia, fiebre, leucocitosis y un abdomen agudo peritonítico, ¿no? Un dolor abdominal intenso, contractura de pared abdominal involuntaria, con vómitos reflejos que pueden ser de volumen variable, ¿sí? La proliferación bacteriana, no nos olvidemos que va a liberar toxinas hacia el peritoneo, ¿sí? Y estas posteriormente van a llevar a una traslocación. Hay un aumento de la endotoxina y generación de radicales libres, como lo dije en algún momento. Estos cambios tisulares, en algunos casos tardíos, pueden llevar a que las bacterias en la cavidad del peritoneo fecaloideo genere una sepsis. Estas bacterias muchas veces pueden llegar al hígado y alterar hasta la función hepática, ¿sí? Otra vía a la cual van a generar alteración en la función hepática es por el drenaje porto-cava. No nos olvidemos. Y la fase terminal. ¿Qué pasa si dejamos que esto avance, si no lo cortamos en su momento? O si de repente, no es que no lo cortamos, sino el paciente ya llegó a un estado avanzado de un cuadro séptico, un cuadro obstructivo producto de que lo llevaron a la vecina lo llevó al vecino, después lo llevaron al que le pasaba. Tantas costumbres que encontramos en nuestro país. No es para realmente burlarnos, sino saber que existe y saber cómo nosotros poder abordarlo. Cuando ustedes hagan, si es que acaban la carrera y llegan a hacer la parte de medicina preventiva, ¿no? Atención en salud, atención primaria en salud, se trabaja mucho el área de promoción de la salud, donde se les explica y uno tiene que ir a buscar a las personas más representativas de la población, en las comunidades, para poder identificar cuadros de este tipo y evitar que lleguemos a estas etapas, poder identificarlos en las fases iniciales, ¿no? Hay shock séptico, van a ver posteriormente que es un shock séptico, es una hipotensión sostenida, ¿no? La cual es producto de una obstrucción, hay un cuadro infeccioso sobreagregado, ¿sí? Fundamentalmente eso con una respuesta inflamatoria sistémica importante. Hay un shock hipovolémico por aumento de secuestro de líquido, el paciente está muy deshidratado, realmente hay un tercer espacio importante. Y hay un síndrome de compartimento abdominal. Y esto, el síndrome compartimental, tiene mucha letalidad, porque el manejo es crítico, es quirúrgico y definitivamente las técnicas que se usan pueden ser muy agresivas, ¿no? Va a depender cuando hay una hiperpresión, un incremento de la presión intraabdominal por encima de 15 milímetros de mercurio, y hablamos de una distensión masiva de las asas intestinales. Va a dificultar el retorno venoso, va a comprimir diversos órganos, ya sea riñón, diafragma, y esto puede llevar a un grave colapso cardiovascular respiratorio. En estos casos, si es que no hay un buen manejo de esto en alguna UCI o en algún hospital de alta capacidad resolutiva, el paciente entra en falla multiorgánica, ese CIRSE entra en falla multiorgánica y después acaba en la muerte del paciente, ¿sí? La distensión abdominal puede llevarse a cabo por diversos mecanismos, ya sea por la pérdida de agua y electrolitos. Esta nos va a generar deshidratación. Diversa pérdida de potasio, cloro, va a llevar a oliguria, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión venosa central, conllevándonos a taquicardia y una hipotensión. Esto nos puede llevar a un shock hipovolémico y a la muerte. Cuando hay edema y estasis venosa, ese edema importante que se puede ver en una tomografía, en una radiografía simple, nos puede hablar de isquemia. Y este paciente, si es que vemos algún indicio de
en este caso de aire en la pared intestinal o aire fuera de la pared intestinal, neumoperitoneo, ¿no? O aneumatosis, nos hace sospechar que estamos en una etapa de perforación, una peritonitis secundaria. Esto va a acabar en un shock séptico, en falla multiorgánica y en fallecimiento del paciente. Tengamos en cuenta que ese edema puede quedar en una isquemia o terminar sangrando también. Y esto llevar posteriormente al incremento de la presión abdominal, hipoventilación y muchas veces pacientes que terminan haciendo atelectasis. Hay algunos otros desórdenes bioquímicos definitivamente que van a ser importantes. Lo traigo acá para tener en cuenta de que no solo vamos a hablar un poco de semiología, sino también acerca de la patología y lo que nos puede conllevar la hiperglicemia, ¿no? Como una reacción adrenérgica que les mencioné en algún momento. La hiperamilacemia como necrosis intestinal también se puede elevar, es una causa de elevación de amilasa. El incremento de leucocitos por estrangulación o peritonitis, parte del CIRS, y la hiperesoemia, ¿no? Por un catabolismo proteico exagerado debido al ayuno. Es importante el manejo de estos tipos de pacientes, ya sea por nutrición mixta, ¿no? Nutrición, si no se puede utilizar la vía enteral, que es la más importante, se puede utilizar la vía central. Pero la hidratación y la nutrición es muy importante. El aumento del LDH plasmática por una gangrena intestinal y una hemoconcentración por producto. El paciente está con 17 hemoglobina, debe estar bien, ¿no? Realmente es un paciente que está sumamente deshidratado porque han secuestrado muchos líquidos. Hay mucho secuestro. Y vamos acá a hablar acerca un poco vamos acá a hablar de mitos, la distensión abdominal y la ausencia de emisión de heces y de gases. Fundamentalmente esto nos va a dar mucho realmente de cuál nosotros podemos opinar, definitivamente. Vamos a hablar un poco con ustedes, ya que los veo más silenciosos que nunca. Aleiska, ¿cómo estás? Sí, doctor. Hola, Aleiska. ¿Qué tal, Aleiska? ¿Qué te parece hasta ahora? Sí, Hola, sí, doctor. escucha, Aleiska. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece hasta ahora? Sí. Bueno, nos ha comentado sobre la distensión abdominal, las zonas en donde se acumulan los gram negativos o gram positivos. De este conjunto de este síndrome. La localización va a ser muy importante, nos va a orientar. Puede empezar periumbilical y es más intenso intestino delgado. Si es en hipogastrio y es más leve, es intestino grueso. No nos olvidemos por la topografía. Y si hay un hilio mecánico intermitente, dolor tipo cólico de intensidad variable y progresiva, es un hilio mecánico. ¿Y cómo sospechamos que está complicado o no? Si el dolor es intenso desde el principio y es continuo y hay exacerbaciones, no hay mejoría, ¿no? Es un dolor gravativo, un dolor progresivo. ¿Y qué lo diferencia del hilio adinámico? El dolor es poco intenso, es continuo, es sordo y es muy difuso. Eso es muy importante. Cuando hay choque hipovolémico o séptico, el dolor disminuye. El paciente ya no tiene dolor, ya no le duele ya, ¿no? El dolor ya no. Es un paciente que tú lo evalúas y no hay dolor realmente casi. Pero tenemos un paciente soporoso, tenemos un paciente con presión baja, que es un paciente que puede estar somnoliento, que no te va a responder habitualmente a las preguntas. Estamos hablando de un paciente en estado delicado, muy delicado. Náuseas y vómitos. Va a depender del origen del reflejo. Va a depender del origen del reflejo. Por regurgitación, desde las asas, es lo más común. No nos olvidemos que en la parte proximal de la obstrucción va a haber mucho líquido secuestrado y esto va a ser variable
de acuerdo a mientras más distal, mayor cantidad de líquido en el vómito. Y cuando es más temprano los vómitos, es más alta la obstrucción. Si los vómitos más tempranos, hay que sospechar de que la causa es mecánica. Si es un hilio simple, el paciente tiene un gran vómito alimentario, bilioso, fecaloideo, ¿sí? Y esto el paciente después ya mejoró muchísimo el paciente. Cuando el hilio no es simple, es complicado, los vómitos continúan siendo de muy poco volumen, pero persistentes. Y cuando hay un hilio adinámico, no nos olvidemos que los vómitos pueden llegar a ser tardíos. El paciente hace una distensión muy importante. Hace distensión, dolor intenso, y posteriormente vemos vómitos tardíos. Características del vómito va a depender muchas veces de la enfermedad la cual esté generando el hilio dinámico. Lo más común es una pancreatitis o en una obstrucción biliar, ya sea por una fístula biliodigestiva, una fístula enterobiliar, va a depender de dónde sea el hilio, ¿sí? El paciente puede aparecer deshidratado con sed intensa y oliguria. Es una característica muy importante. La distensión abdominal, ¿sí? El hilio dinámico puede ser discreta y localizada. Doctor, disculpe una consulta. Te escucho. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. ¿El tipo de vómito en el hilio dinámico es fecaloideo? Puede ser fecaloideo, por supuesto. Porque yo había leído que el... Puede ser fecaloideo. Ah, ya. Puede ser fecaloideo. Que tengamos Ya, doctor, gracias. tengamos una pancreatitis, imagínate que tengamos una pancreatitis, ¿correcto? O tengamos una pancreatitis complicada, una pancreatitis con manifestaciones de severidad, ¿no? El paciente ha hecho un hilio de varios días, por más que le has colocado sonda, ¿no? El paciente ha agregado a esto, es un paciente con estreñimiento crónico, no defeca con facilidad. Podemos encontrar Cuando aspecto es una fecaloideo en obstrucción, los vómitos. o sea, eso sería cuando es a Cuando es nivel del colon, porque cuando sería a nivel, o sea, en el hilio, ¿verdad? Adinámico, el hilio paralítico. Porque si Ajá, fuera, digamos, una obstrucción a nivel alta, el vómito va a ser al principio bilioso, ¿no? exacto, exacto. Ah, ya. Mira, ¿qué pasa cuando más adelante te voy a poner un cuadro que les va a ayudar? Es algo tan común. Cuando el paciente presenta alguna intervención quirúrgica, ya sea gástrica, intestinal, de colon, hay un hilio de determinado tiempo y el cual si no se respeta, el paciente va a tener vómitos. Y los vómitos los podemos identificar y nosotros ya los podemos catalogar como es parte del hilio. Si vemos que no es compatible con eso, algo mal, hay que reevaluar realmente el caso y decir, hay vómitos de otras características, ¿no? Y hay que recapitular a ver qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Listo. La ausencia de heces y gases, si la obstrucción es completa, definitivamente. Y en la auscultación que vamos a encontrar, un silencio intestinal, ¿no? Cuando hay heces con diarrea, ¿no? Hay obstrucción incompleta y pseudoobstrucción. Y cuando encontramos sangre, hay estrangulación o isquemia de las asas. Lo más probable es que sea una intosuscepción. Vemos una obstrucción intestinal y después el paciente, por así decir, ya está resolviendo, se desinfló, decimos vulgarmente. ¿Sí? Y vemos en la diarrea, porque le colocamos una sonda en la obstrucción, no solo porque se debe colocar una sonda nasogástrica, si estamos sospechando que sea baja, podemos colocar una sonda rectal. Y después de la sonda rectal, el paciente logra evacuar heces con sangre. Y dices, caramba, o acá hay una isquemia o acá hay un cuadro de intosuscepción. ¿Sí? Así que el paciente de todas maneras ya uno está haciéndose la idea de cómo va a ser el manejo, especialmente para la parte quirúrgica, ¿no? Pero algunos otros marcadores que también pueden orientar a que incremente el riesgo quirúrgico por alteración
por una cardiopatía isquémica, ¿no? En resumen, cuando estamos frente a dolor abdominal, podemos encontrarlo en el hilio mecánico, simple, complicado y en el hilio dinámico. ¿Cómo se caracteriza para el hilio mecánico simple? Cólico intermitente, intensidad progresiva. En el hilio complicado es continuo, no es intermitente, con exacerbaciones y el dolor es mucho más intenso desde el inicio. Y en el hilio dinámico es un dolor leve realmente, es un dolor difuso, ¿no? Los vómitos, si el hilio mecánico es simple, es de gran volumen. Bilio gástrico al inicio y después pueden llegar a ser fecaloideos. En el hilio mecánico complicado es de poco volumen, muy tempranos, ¿sí? Aparentemente de un tipo de reflejo y son muy frecuentes. En el hilio dinámico, especialmente en los cuadros, que es lo más común ahí representante de la pancreatitis, puede ser de característica tardía, intermitentes, que pueden ser por rebosamiento y pueden también llegar a ser fecaloideos, justo lo que preguntaba su compañera. Doctor, ¿en un hilo dinámico puede haber vómitos fecaloideos? Ahí está la respuesta. Y cuando es la distensión abdominal, puede ser focalizada, localizada tanto en el hilio mecánico y puede ser difusa en el hilio adinámico. Ausencia de heces y gases. La verdad no hay mucha diferencia, puede haber emisión de diarrea, hasta en el hilo dinámico también puede haber diarrea. Faltó corregir ahí, sí es cierto. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo evaluamos? Primero tenemos que evaluar si no hay pliegue positivo o no, ¿no? Mucosas secas, ojos hundidos, taquicardia, oliguria, lo que se puede contabilizar mediante la colocación de una sonda vesícula, una sonda urinaria, y contabilizar cuánto es la excreción de orina, y hacemos un balance hídrico, vemos entre cuáles son sus ingresos, sus egresos, los líquidos que realmente hacemos un balance, ¿no? El gasto basal, vemos si estamos en positivo o en negativo, y en base a eso es nuestra hidratación, que puede ser, que puede variar de acuerdo al contenido de electrolitos que nosotros necesitemos para mantener bien el medio interno de este paciente. Si la obstrucción es simple, el dolor hipocólico, no nos olvidemos, paciente inquieto con un movimiento constante. El paciente se va a mover mucho, va a buscar una posición. Le dije, no la va a encontrar. Si hay irritación peritoneal, el paciente ni se va a mover. El paciente está en una posición de defensa. Y si la obstrucción es crónica, puede haber caquexia y signos de enfermedad sistémica. No nos olvidemos de eso. Pacientes fundamentalmente con cáncer de colon. La temperatura es variable, pues desde que puede ser normal hasta que podemos encontrar un paciente séptico, un paciente en falla multiorgánica con hipotermia, ¿no? El pulso puede ser muy variable, va a depender mucho de la taquicardia, si es que hay o no hay deshidratación, shock séptico o hipovolémico, junto con la peritonitis o la estrangulación. La exploración del abdomen, ¿cómo empezamos? Nos observamos, hay cicatrices, síndrome adherencial, si hay inspección de algunos orificios, y o regiones herniarias, hay que detenernos para ver cómo están los movimientos peristálticos en algunas personas delgadas, la diferenciación entre la defensa muscular y la contracción refleja. Realmente evaluar un abdomen en un paciente obstruido hay que tener mucho criterio, mucho tino para poder evaluar. No podemos ir a hacer una manipulación profunda, porque te vas a ganar una llamada de atención única de tu superior y el paciente se va a enojar, te puede pegar. Hay que valorar signo de Bloomberg, irritación peritoneal, palpación de Bloomberg, Robson, signo de la tos. ¿Cuántas maniobras hay? Múltiples, ya lo van a ver cuando lleguen a cirugía. Palpación de masas, dolorosas o no. Podemos hablar de un plastrón inflamatorio, una invaginación intestinal, signo de la morcilla, o hasta de un cáncer. Y a la percusión, matidez en tablero en las damas, alternancia en zonas de matidez y meteorismo. Signos de Von Hall, timpanismo en la región central. Cuando hay timpanismo en la región central, hablamos de oclusión del intestino delgado. Y si es en flanco, hablamos de oclusión del intestino grueso. Timpanismo difuso, algo más acentuado en los flancos, e un hilio paralítico. Si hay irritación peritoneal, la percusión es dolorosa.
Igualmente la auscultación puede ser variable desde ausencia de signos, tipo ruidos intestinales aumentados con timbre metálico, ruidos de lucha, o ruidos respiratorios y cardíacos transmitidos por un derrame peritoneal, el signo de Claybrook. Ahí podemos encontrar silencio abdominal como ilio paralítico y estrangulación. No nos olvidemos nunca de hacer un tacto rectal. Se puede palpar la cabeza de una invaginación, para que tengan una idea. Podemos palpar fecalomas, tumores de implantación baja, sangre oculta en heces. Nos acerca al tema de la malignidad del cuadro. Masa inflamatoria pélvica dolorosa, especialmente en colección líquida en espacio en fondo del saco de Douglas. Y encontramos un Douglas ocupado por asas distendidas y dolorosas. Podemos encontrar una ampolla rectal vacía y dilatada, signo de Hoschengen. Bueno, muchachos, esto es... Hola, ¿ahora me escuchan? De colon, producto de diverticulitis a recurrencia. ¿Sí? Y hay un stop, ya sea por diverticulitis, ya sea por un cáncer, ya sea por un pólipo gigante, pólipo grande. El paciente se va a distender. Va a haber aumento del contenido intestinal más aumento de peristaltismo. Estos se van a mover para tratar de que todo avance. Distensión abdominal más parálisis intestinal porque saben de que no logra pasar. Va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, definitivamente, pérdida de potasio por aumento o disminución, aumento del sodio, etc. Puede llevar a alteración en la microvascularización, isquemia y perforación. Sobrecrecimiento bacteriano, translocación bacteriana llevando a sepsis. SIRS, sepsis a foco intestinal, y estos van a poder migrar a través de las fenestras del sistema linfático y llevar pues a un shock séptico. Las citoquinas se van a disparar por todo el organismo, van a afectar otros órganos van a verse disfuncionados y entra en falla multiorgánica sin que no se maneja y el paciente fallece. Bueno, pues como parte de resumen, como les mencioné en su momento, este cuadro también me ayuda muchísimo. El intestino delgado, el inicio es brusco, en el grueso es solapado, lento, progresivo. El dolor es mayor en el delgado, cuando es afección de intestino delgado. Y el tipo de dolor es cólico imperiumbilical, en cambio el intestino grueso es más distal, ¿no? La distensión es mayor para el intestino grueso porque tiene mayor capacidad de retención de líquidos por secuestro. Los vómitos son más precoces y abundantes en el intestino delgado, ¿sí? Lo que ocurre y es menos frecuente en el intestino grueso. El estado general, el deterioro es precoz en el intestino delgado, no nos olvidemos, en el intestino grueso es un poco más tardío. Esto es lo que hemos conversado. Bueno, chicos, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy puesto a responderles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?